Imagine por un momento que tiene la rara y extraordinaria oportunidad de sentarse ante el Padre Pío, uno de los santos más enigmáticos y venerados de la Iglesia Católica. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué secretos revelaría, si fuera posible? El Padre Pío, con sus visiones místicas, dones espirituales y profunda conexión con lo divino, fue un hombre rodeado de misterios, milagros y una espiritualidad que cautivó al mundo. Su vida estuvo marcada por fenómenos sobrenaturales, como estigmas, curas milagrosas e incluso bilocaciones, lo que lo convirtió en una figura de gran reverencia y admiración. Pero más allá de estas manifestaciones milagrosas, el Padre Pío guardaba secretos aún más profundos que creía que eran demasiado poderosos para compartirlos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas verdades espirituales son tan íntimas que deben permanecer ocultas? O incluso, ¿qué enseñanzas podría haber transmitido, pero prefirió mantener en secreto, temiendo que su revelación pudiera obstaculizar el camino de otros en la fe? ¿Qué sabía el Padre Pío que lo hacía tan cauteloso al hablar de ciertos temas? En el silencio de su vida de oración y contemplación, discernió que hay ciertas experiencias místicas y conocimientos espirituales que no deben ser compartidos con todos. Para él, abrir estas puertas podría desviar el camino espiritual de quienes aún no estaban preparados, o causar confusión en la fe de quienes lo escuchaban. En este video profundizaremos en lo más profundo de la sabiduría espiritual del Padre Pío para descubrir las 5 cosas que siempre aconsejó mantener absolutamente en secreto. Exploraremos las razones espirituales detrás de este consejo y entenderemos por qué consideraba la discreción como una virtud esencial en la vida cristiana. ¿Podrían estas verdades ocultas, si se revelan, causar más daño que bien a nuestras almas? ¿Qué impacto podrían tener en nuestra relación con Dios y en la comprensión de nuestro propio viaje espiritual? El Padre Pío nos enseña que no todo debe ser revelado y que el silencio es también una forma de comunión con lo divino. Al mantener en secreto ciertos aspectos de la fe y la experiencia espiritual, nos estaba protegiendo del conocimiento para el que quizás aún no estemos preparados. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre el valor de la introspección y la prudencia, recordando que el camino espiritual es único para cada uno de nosotros. No se trata de ocultar la verdad, sino de preservar aquello que es sagrado hasta que estemos preparados para comprenderlo plenamente. A lo largo de este video, descubrirá cómo las lecciones del Padre Pío se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana, en un mundo donde a menudo nos presionan a exponer cada detalle de nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo de discreción? ¿Cómo podemos proteger nuestro crecimiento espiritual en una época donde la sobreexposición es la norma? Estas 5 lecciones no son solo consejos prácticos, sino invitaciones a una vida de mayor profundidad e intimidad con Dios. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y reflexión, donde cada secreto revelado o, mejor aún, no revelado, nos acerca un poco más a la verdadera sabiduría espiritual que el Padre Pío cultivó en su vida. Después de todo, hay momentos en que el mayor acto de fe no es hablar, sino permanecer en silencio. En primer lugar, no compartas tus experiencias espirituales personales. Este fue uno de los consejos más firmes y frecuentes del Padre Pío. Para él, los momentos de profunda conexión con lo divino eran como perlas espirituales, preciosas y delicadas, que debían ser custodiadas con celo y discreción. El santo creía que estas experiencias son regalos íntimos de Dios, reservados exclusivamente para el alma que las experimenta. Al compartirlos indiscriminadamente, se corre el riesgo de transformarlos en algo superficial, expuesto al juicio y a la incomprensión humana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Padre Pío, a pesar de haber experimentado tantos fenómenos místicos, rara vez hablaba de ellos públicamente? Entendió que estas experiencias no debían ser exhibidas como trofeos espirituales, sino acogidas en silencio y gratitud. El Padre Pío enseñó que compartir estas experiencias espirituales con otros, excepto con un confesor o director espiritual de confianza, podría generar orgullo, vanidad e incluso confusión. Cuando revelas algo tan profundo e íntimo, el peligro es que tu propio ego entre en escena, buscando reconocimiento o admiración. Y lo que se suponía que era una expresión de humildad y comunión con Dios puede convertirse en una trampa para el orgullo, alejando a una persona del camino de la verdadera espiritualidad. Además, según el santo, la mayoría de las personas simplemente no tienen la capacidad de comprender plenamente estas experiencias, ya que implican interacciones directas con lo divino que desafían la lógica y el entendimiento común. Aquellos que nunca han experimentado algo similar pueden ver estas historias con escepticismo, incredulidad o, peor aún, pueden desanimar al creyente a continuar su camino espiritual.
El propio Padre Pío enfrentó muchas dudas y críticas a lo largo de su vida, e incluso fue investigado por la Iglesia debido a los estigmas y otros fenómenos místicos que experimentó. Otro aspecto importante es que, al dar a conocer estas experiencias, se corre el riesgo de desviar el foco de lo que realmente importa, el crecimiento espiritual, la humildad y el servicio a Dios. Cuando buscamos reconocimiento o validación externa para nuestras experiencias, perdemos de vista el propósito mayor de estas manifestaciones divinas, que es fortalecer nuestra fe y acercarnos al Creador. El Padre Pío vio estas experiencias místicas como una oportunidad para profundizar la relación con Dios, y no para buscar el reconocimiento o la aprobación de los hombres. Este consejo también tiene un aspecto protector. Al mantener en secreto tus experiencias espirituales, te proteges de interferencias externas, como la envidia, la crítica o el desdén. El Padre Pío sabía que al compartir algo tan íntimo, sin querer se podían atraer energías negativas o abrir puertas al desánimo y la duda. Creía que ciertos momentos de gracia eran como semillas plantadas en el corazón del creyente, y esas semillas necesitaban ser cuidadas y protegidas para que florecieran en el momento adecuado. La prudencia fue también uno de los pilares de esta enseñanza. El Padre Pío nos recuerda que no siempre sabemos cómo será recibida nuestra revelación. El oyente puede malinterpretar, reaccionar con incomprensión o incluso sentirse inferior por no haber experimentado algo similar. Estas reacciones pueden crear confusión en la fe e incluso alejar a las personas de su propio camino espiritual. Por tanto, guardar silencio sobre estas cuestiones no es solo un acto de humildad, sino también de caridad hacia los demás. En este contexto, el papel del confesor o director espiritual es fundamental. Solo alguien con experiencia y discernimiento espiritual puede ayudar a los fieles a interpretar sus experiencias y a encontrar el equilibrio entre la apertura a lo divino y la discreción necesaria para proteger la propia alma. Un buen confesor puede ofrecer consejos y orientación adecuados, ayudando a la persona a crecer espiritualmente sin caer en las trampas del orgullo o la confusión. Vale recordar que, en momentos en que las redes sociales y la exposición constante son parte de la vida cotidiana, el consejo del Padre Pío cobra aún más relevancia. Vivimos en un mundo donde muchos sienten la necesidad de compartir todos los aspectos de sus vidas, buscando validación y aprobación externa. Sin embargo, cuando se trata de experiencias espirituales, esta práctica puede resultar perjudicial. Las redes sociales, por ejemplo, pueden transformar lo que debería ser un momento de comunión con Dios en algo público y sujeto a juicios superficiales. Por tanto, es importante reflexionar sobre las palabras del Padre Pío y considerar el valor del silencio espiritual. Hay una profunda belleza en reservar ciertos momentos solo para nosotros y para Dios, permitiendo que estos secretos espirituales florezcan en nuestros corazones. Esta práctica no solo nos ayuda a crecer en humildad, sino que también nos mantiene enfocados en el verdadero propósito de nuestro viaje espiritual. En resumen, el consejo de no compartir tus experiencias espirituales personales es una de las lecciones más valiosas que nos dejó el Padre Pío. Nos invita a preservar lo sagrado, a proteger nuestra intimidad con Dios y a buscar la guía de aquellos que realmente pueden ayudarnos a caminar con sabiduría y discernimiento. Al hacerlo, evitamos las trampas del orgullo y la confusión, y nos acercamos cada vez más a la verdadera esencia de la espiritualidad cristiana. La segunda cosa sobre la que nos advierte el Padre Pío: no lo hagas en absoluto, es confiar en nuestras experiencias espirituales en aquellos que no pueden entenderlas. Esta guía es más profunda de lo que podría parecer a primera vista. Cuando reflexionamos sobre las palabras del santo, nos damos cuenta de que él entendió claramente los peligros y trampas que surgen cuando compartimos aspectos tan íntimos y espiritualmente delicados con quienes no tienen la madurez o la capacidad para comprenderlos. Sabía que el viaje espiritual es profundamente personal y único para cada individuo, y que lo que es significativo, sagrado y transformador para una persona puede ser completamente incomprensible, irrelevante o incluso perturbador para otra. El Padre Pío reconoció que no todos se encuentran en la misma etapa de desarrollo espiritual. La espiritualidad es un viaje progresivo y cada persona tiene su propio ritmo y camino a seguir. Cuando compartimos una experiencia espiritual con alguien que no está preparado para comprenderla, podemos crear confusión tanto en la mente de quien nos escucha como en nosotros mismos. Este tipo de intercambio puede provocar malentendidos, juicios erróneos e incluso desánimo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría contar una experiencia profundamente mística a alguien que no la cree o que reacciona con indiferencia o escepticismo? La reacción negativa de esta persona no solo puede hacernos daño, sino también hacer tambalear nuestra propia confianza en la experiencia vivida. Además, existe el riesgo de que la persona que escucha estas historias se sienta inferior o inadecuada en su propio camino de fe.
comparar experiencias espirituales es una trampa peligrosa, ya que puede generar sentimientos de envidia o duda en el propio viaje. El Padre Pío era consciente de esto y sabía que el foco del cristiano debe estar en su relación íntima con Dios, y no en la comparación con los demás. Las experiencias espirituales son dones concedidos por Dios según el plan divino, y no tienen como objetivo exaltar a una persona sobre otra, sino acercarla al Creador. Por este motivo, el santo insistió en que las experiencias espirituales solo deben compartirse con quienes tienen el discernimiento necesario para guiarlas de manera segura y constructiva. Y esto incluye especialmente a un confesor o director espiritual. Estos guías espirituales están capacitados para ayudar a los fieles a interpretar sus experiencias, discernir su veracidad y extraer de ellas el mayor beneficio posible para el crecimiento espiritual. Solo alguien con la formación y la sensibilidad espiritual adecuadas puede comprender estas experiencias en toda su profundidad y ayudarte a procesarlas de forma saludable. Imaginemos, por ejemplo, que una persona tiene una visión o una experiencia mística de gran intensidad y decide compartirla con amigos o familiares que no tienen un conocimiento profundo de la fe o la espiritualidad. ¿Qué podría pasar? Es posible que estas personas, por no estar preparadas para comprender lo descrito, hagan preguntas que generen aún más incertidumbre u ofrezcan consejos inadecuados. En este proceso, la experiencia espiritual, que debería ser fuente de fortalecimiento e intimidad con Dios, puede terminar convirtiéndose en fuente de dudas y confusión. El Padre Pío también sabía que el camino de la espiritualidad está impregnado de misterios que no siempre se pueden explicar racionalmente. Las experiencias místicas a menudo trascienden el lenguaje y la lógica humanos. Tratar de explicar estas experiencias a quienes no tienen la misma sensibilidad espiritual no solo puede ser infructuoso, sino que también puede hacer que el creyente se sienta aislado, incomprendido e incluso ridiculizado. El propio Padre Pío enfrentó incomprensiones a lo largo de su vida, siendo blanco del escepticismo de muchas personas que no podían comprender los fenómenos espirituales que lo rodeaban, como los estigmas y las visiones que experimentaba. Otro punto relevante es que compartir estas experiencias puede poner inadvertidamente a la persona en una posición de vulnerabilidad espiritual. El entorno espiritual que rodea a cada persona puede verse influenciado por las energías e intenciones de aquellos con quienes interactúa. Cuando una experiencia espiritual se revela a alguien que no tiene pureza de corazón ni discernimiento adecuado, se corre el riesgo de atraer influencias negativas. El Padre Pío, por ejemplo, era muy consciente de los ataques espirituales que podían provenir de fuentes malignas y siempre recomendaba prudencia y protección en el camino de la fe. Además, compartir experiencias espirituales con aquellos que no pueden entenderlas puede llevarles a trivialización. Algo que es sagrado y significativo puede interpretarse de manera mundana o superficial, disminuyendo su valor. Por ello, el santo nos insta a preservar estas experiencias, guardándolas con reverencia y humildad. El silencio, en estos casos, es una forma de protección y respeto por la profundidad de lo vivido. En última instancia, el Padre Pío creía que silencio y discreción son fundamentales en la vida espiritual. Al mantener nuestras experiencias espirituales en privado, protegemos nuestra alma y nos mantenemos enfocados en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. El director espiritual es la única persona con quien debemos compartir estas experiencias, ya que tiene la capacidad de guiarlas adecuadamente, ayudándonos a discernir lo que viene de Dios y a evitar los peligros del orgullo y la confusión. En resumen, el Padre Pío nos enseña que debemos guardar con cuidado nuestras experiencias espirituales y compartirlas solo con aquellos que tienen la capacidad de comprenderlas. Este consejo no es solo una forma de protección espiritual, sino también una forma de mantenerse enfocado en la humildad y el crecimiento interior. Siguiendo esta guía, evitamos los peligros de la vanidad, la envidia y la confusión, y nos acercamos a la verdadera esencia de la vida espiritual. En tercer lugar, nunca le digas a nadie lo que te fue confiado solo a ti. Para Padre Pío, la confianza era uno de los pilares fundamentales de cualquier relación, ya sea personal, espiritual o profesional. Vio la confianza como un vínculo sagrado, que no solo fortalece la intimidad entre las personas, sino que también refleja un profundo principio moral. Traicionar esta confianza, según el santo, no fue solo un fracaso ético, sino también una transgresión espiritual con graves consecuencias. Lo que está en juego aquí no es solo el incumplimiento de una promesa, sino la violación de una responsabilidad que debe ser tratada con el máximo respeto y seriedad. El Padre Pío creía que la confidencialidad era un valor que debía preservarse a cualquier precio, ya que implica un compromiso de proteger tanto a quienes confían como a quienes son confiados. Cuando alguien nos confía algo,
ya sea una confesión, un secreto personal o una experiencia espiritual, se está abriendo y poniéndose en una posición de vulnerabilidad. Esto significa que el acto de revelar lo que se ha confiado a otra persona puede causar un daño profundo e irreparable para la relación. Este tipo de traición destruye los cimientos de cualquier relación sana y compromete no solo la confianza entre las partes, sino también la capacidad de la persona traicionada de confiar en los demás en el futuro. La traición a la confianza puede tener efectos devastadores. Piense, por ejemplo, en las implicaciones emocionales y psicológicas que pueden surgir cuando se traiciona una confianza. La persona que compartió algo íntimo puede sentirse expuesto, avergonzado y profundamente herido. Este sentimiento de vulnerabilidad puede llevar a una desconfianza generalizada, a un aislamiento e incluso a dificultades para establecer nuevas relaciones basadas en la confianza. En algunos casos, el daño causado puede ser tan grande que la persona puede desarrollar un trauma emocional relacionado con la confianza, lo que dificulta su capacidad de abrirse nuevamente en el futuro. El Padre Pío, como confesor y guía espiritual de muchos, sabía el peso que puede acarrear la violación de la confianza. Dedicó su vida a escuchar confesiones y guiar a las almas en su camino de fe y, por lo tanto, comprendió profundamente la necesidad de mantener confidencial lo que se compartía con él. La confesión, en particular, era un sacramento sagrado, en el que el penitente se entregó por completo, revelando sus pecados y sus fracasos en la búsqueda del perdón de Dios. Si el confesor traicionara esta confianza, no solo destruiría la relación entre él y el penitente, sino que también comprometería la santidad misma del sacramento. Este concepto de mantener la confianza, sin embargo, va más allá del contexto religioso. El Padre Pío enseñó que confidencialidad es esencial en cualquier aspecto de la vida. En las relaciones familiares, entre amigos, en el lugar de trabajo o en otras interacciones sociales, la capacidad de mantener confidencial lo que se nos ha confiado demuestra respeto, integridad y amor por los demás. Cuando rompemos esa confianza, no solo estamos violando la relación en sí, sino también comprometiendo la nuestra reputación y carácter. Además, el abuso de confianza puede generar una reacción en cadena, donde la reputación de quienes traicionaron esa confianza se ve empañada. La persona que compartió el secreto puede decirles a otros que fue traicionada y pronto la credibilidad del traidor queda en duda. Por lo tanto, las consecuencias de violar la confianza de alguien pueden extenderse como olas y afectar muchos otros aspectos de la vida de la persona. En algunos casos, este abuso de confianza puede incluso resultar en pérdidas profesionales o sociales, ya que las personas pueden comenzar a evitar a quienes han traicionado su confianza, por temor a que sus propias confidencias queden expuestas. Desde un punto de vista espiritual, el Padre Pío creía que traicionar la confianza de alguien era también un grave fracaso ante Dios. Mantener la confidencialidad es una forma de demostrar humildad y reconocer el carácter sagrado de las interacciones humanas. Enseñó que cuando traicionamos la confianza de otra persona, también estamos violando la confianza que Dios ha puesto en nosotros para ser fieles a nuestro prójimo. Para el santo, Dios nos llama a ser custodios de lo que se nos ha confiado, ya sea una confesión, un secreto o una responsabilidad espiritual. El Padre Pío también nos advirtió que, cuando traicionamos la confianza de alguien, corremos el riesgo de alentar el pecado en el corazón de alguien que ha sido traicionado. El daño y el dolor causados por la confianza violada pueden generar sentimientos de ira, resentimiento e incluso un deseo de venganza, desviando a la persona de su camino espiritual. En lugar de cultivar el amor, la paz y el perdón, la traición a la confianza puede generar enemistad, división y amargura. Como cristianos, estamos llamados a construir relaciones basadas en el amor y la verdad, y preservar la confianza que otros depositan en nosotros es una manera de vivir estos valores. Por lo tanto, nunca debemos subestimar la importancia de la confidencialidad. Mantener en secreto lo que se nos ha confiado es una prueba de nuestra fidelidad e integridad. Es una forma de proteger no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, de caer en la tentación de chismear, traicionar o causar daño a quienes nos han confiado algo sagrado. Cuando guardamos estos secretos con un corazón puro, también estamos demostrando nuestra lealtad a Dios, quien ve y valora nuestra honestidad y discreción. Por cuartos, nunca debemos compartir pensamientos negativos, chismes y críticas sobre los demás. Para el Padre Pío, estas actitudes son como venenos que contaminan el alma, bloquean el crecimiento espiritual y nos alejan de la verdadera esencia del amor cristiano. Destacó que la negatividad destructiva crea barreras invisibles, impidiendo que el corazón se abra plenamente a la gracia de Dios y nublando la mente con juicios y resentimientos que corroen nuestra relación con lo divino y con los demás.
El Padre Pío advirtió que pensamientos negativos y la crítica constante son trampas sutiles pero peligrosas. Cuando nos centramos en los defectos e imperfecciones de los demás, empezamos a cultivar una actitud de superioridad y juicio, que alimenta el orgullo y la vanidad. Esta postura crítica nos aleja de dos principios esenciales del cristianismo, la humildad y la caridad. Humildad es reconocer que somos imperfectos y que, como los demás, también tenemos nuestros defectos. Caridad, por otro lado, se trata de extender amor, compasión y comprensión a todos, independientemente de sus defectos. Cuando criticamos o juzgamos, en realidad estamos negando estos valores. Además, el Padre Pío vio el chisme como una forma particularmente insidiosa de propagar el mal. El chisme no solo destruye la reputación de quienes son el blanco de las conversaciones, sino que también corrompe el corazón de quienes participan en ellas. Creía que hablar mal de otra persona, sin que ella estuviera presente para defenderse, era una forma de traición y un gran pecado, ya que muchas veces implicaba distorsiones y exageraciones. El chisme deshonra el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, ya que fomenta divisiones, promueve la enemistad e instiga sentimientos negativos que alejan a las personas unas de otras. Según el santo, uno de los mayores peligros del chisme y la crítica destructiva es que a menudo parece inofensivo al principio. Un simple comentario negativo puede propagarse rápidamente, alcanzar proporciones mayores y causar un profundo daño emocional y espiritual. El Padre Pío advirtió que el poder de la palabra no debe subestimarse. Las palabras tienen la capacidad de construir o destruir, de sanar o herir. Por eso, debemos utilizarlos con prudencia y cuidado, especialmente cuando hablamos de los demás. Nos invitó a reflejar antes de emitir cualquier comentario u opinión, preguntándonos, ¿construye o destruye? ¿Promueve la paz o siembra discordia? El Padre Pío también sabía que la crítica constante puede reflexionar más sobre la persona que critica que sobre el destinatario de sus palabras. A menudo, quienes critican excesivamente lo hacen para desviar la atención de sus propias inseguridades y defectos. Al señalar los errores de los demás, inconscientemente intentan ocultar sus propias imperfecciones. En este sentido, el santo nos aconsejó mira dentro antes de señalar los errores de los demás. Animó a sus seguidores a centrarse en el autoconocimiento y no autocuidado espiritual, buscando corregir sus propios defectos en lugar de perder tiempo y energía criticando a los demás. Además, el hábito de criticar, juzgar y chismear tiene el efecto de endurecer el corazón. Cuando nos acostumbramos a ver el lado negativo de las personas, empezamos a distanciarnos de la compasión y la misericordia. Este tipo de negatividad no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también obstruye nuestro camino hacia Dios. La visión crítica y el juicio constante crean una capa de oscuridad alrededor de nuestras almas, impidiéndonos ver el mundo a través de los ojos de la fe y el amor divino. El Padre Pío advirtió que, por crecer espiritualmente, era fundamental cultivar una actitud de amor, paciencia y comprensión hacia todos, especialmente en las situaciones más difíciles. El santo también nos recordó que Dios es el único juez verdadero. Cuando asumimos el papel de juzgar a los demás, estamos, en cierto modo, usurpando un papel que pertenece exclusivamente a Dios. Nos invitó a dejar el juicio en manos divinas, recordando que solo Dios conoce el corazón de cada persona y tiene derecho a juzgar. Solo depende de nosotros amar y perdonar. En lugar de criticar y condenar, el Padre Pío nos enseñó a orar por las personas, pidiéndole a Dios que las ilumine y las guíe en sus viajes espirituales. En situaciones donde realmente vemos faltas o errores en los demás, el Padre Pío nos aconsejó actuar con amor y cuidado. En lugar de difundir críticas, deberíamos buscar formas de ayudar a estas personas a crecer y mejorar, siempre con humildad y respeto. La corrección fraterna, cuando se hace con amor, es una manera poderosa de promover la verdadera conversión y el crecimiento espiritual. Sin embargo, debe hacerse con delicadeza y discernimiento, evitando el riesgo de causar más daño que bien. Finalmente, el Padre Pío nos instó a cultivar el hábito de la positividad. En lugar de centrarnos en los aspectos negativos de las personas y las situaciones, nos animó a buscar lo bueno en todo. Este ejercicio de mirar lo positivo no solo nos acerca a Dios, sino que también transforma nuestro corazón, haciéndonos más compasivos, misericordiosos y llenos de paz. Cuando nos centramos en el bien, atraemos más bien a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Y finalmente, guarda tus sacrificios personales y tu penitencia para ti mismo. El Padre Pío, conocido por su vida de intensa devoción, penitencia y sacrificios físicos y espirituales, siempre advirtió sobre los peligros de exponerse o alardear de estas prácticas.
Para él, el valor de la penitencia y del sacrificio estaba en su humildad silenciosa, en el ofrecimiento discreto e íntimo a Dios, y no en su exhibición pública. Según el santo, los actos de mortificación y sacrificios devocionales, cuando se realizaban con genuina humildad, eran caminos poderosos hacia la curación, purificación del alma y por una mayor cercanía a Dios. Sin embargo, también reconoció que existía un riesgo muy real de que al compartir estas prácticas con otros, el enfoque pasara del crecimiento espiritual a una forma de vanidad u orgullo disfrazado. El Padre Pío vio la tentación de jactarse de los propios sacrificios como un obstáculo sutil pero peligroso que podría desviar al individuo del verdadero propósito de la penitencia. El acto de compartir estas prácticas, especialmente cuando se hace con la intención de impresionar o ganar reconocimiento, podría corromper su esencia. Para él, la penitencia no debe ser moneda de cambio para la validación social o espiritual, sino más bien una ofrenda privada entre el alma y Dios. La discreción en los actos de sacrificio era fundamental para el Padre Pío. Él creía que cuanto menos supieran los demás sobre nuestras penitencias y mortificaciones, más genuino y eficaz sería el sacrificio ante Dios. En su opinión, el valor espiritual de un sacrificio aumentaba cuando permanecía oculto a los ojos humanos, ya que así se evitaba el riesgo de que el acto fuera contaminado por la búsqueda de aprobación externa. El Padre Pío vio la humildad como fundamento sobre el que debe construirse toda penitencia. Sin humildad, el sacrificio corría el riesgo de convertirse en un medio de autopromoción espiritual, perdiendo su eficacia como camino de purificación. El Padre Pío también enseñó que sacrificios personales deben hacerse por amor a Dios y al prójimo, y no como una forma de autoafirmación o superioridad espiritual. Nos recordó que, al realizar las penitencias, nuestro objetivo debe ser siempre acercarse a Dios, buscando la santificación del alma y el bien de los demás. Cuando nuestras intenciones se desvían de este propósito, corremos el riesgo de caer en el error de hacer de la penitencia un acto de orgullo, que en lugar de elevarnos espiritualmente, nos aleja de la verdadera esencia del cristianismo. El ejemplo de vida del Padre Pío nos enseña que el verdadero valor del sacrificio reside en el silencio como se lleva a cabo. Nos recuerda que Dios, que ve en lo secreto, es quien nos recompensará. En la Biblia, Jesús también instruye a sus discípulos a ser discretos en sus prácticas de caridad, oración y ayuno, diciendo, cuando ayunéis, no os mostréis afligidos como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para presentarse ante los que ayunan. En verdad yo os digo que ya habéis recibido su recompensa. Mateo 6, 16-18. Tal como enseñó Cristo, el Padre Pío reforzó que las prácticas de penitencia deben mantenerse en lo más profundo del corazón, lejos de las miradas indiscretas del mundo. La verdadera penitencia, para el Padre Pío, era también un medio de purificación interior, una forma de desconectarse de las cosas mundanas y unirse más profundamente al sufrimiento de Cristo. Vio el sacrificio como una forma de participar en la pasión de Cristo, ofreciendo el propio sufrimiento como forma de reparación de los pecados y como intercesión por la salvación de los demás. Sin embargo, advirtió que para que este sacrificio sea válido ante los ojos de Dios debe realizarse sin ningún deseo de reconocimiento humano. Además, el Padre Pío enfatizó que la penitencia no era un fin en sí mismo, sino más bien un significa alcanzar la santidad. Enseñó que, al practicar el sacrificio y la mortificación, debemos mantener siempre la mirada fija en Cristo, reconociendo que todo sufrimiento ofrecido con amor tiene el poder de transformarnos interiormente y hacernos más semejantes a Él. El sacrificio hecho con orgullo, por otro lado, nos aleja de esa meta porque pone el foco en nosotros mismos en lugar de en Dios. Otro punto importante que el Padre Pío destacó fue que el penitencia no debe verse como una carga insoportable, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual y de unión con Dios. Creía que al hacer sacrificios debemos hacerlo con alegría, sabiendo que estamos participando de la obra redentora de Cristo. Nos recordó que, así como Cristo soportó su cruz por amor a la humanidad, también nosotros estamos llamados a llevar nuestras cruces con amor y paciencia, sabiendo que a través del sufrimiento podemos alcanzar la resurrección y la gloria eterna. Finalmente, el Padre Pío nos instó a no juzgues a los demás en base a sus prácticas de sacrificio o penitencia. Reconoció que cada persona tiene su propio viaje espiritual y que lo que es correcto para uno puede no serlo para otro. Nos aconsejó ser caritativos y comprensivos, sabiendo que Dios obra de diferentes maneras en la vida de cada persona. Lo importante, dijo, es mantener nuestro corazón puro y centrado en Dios, ofreciendo todos nuestros sacrificios con humildad y amor. El Padre Pío, con su sabiduría y profundidad espiritual, entendió que el silencio, la humildad y el respeto a la privacidad eran elementos fundamentales para el crecimiento espiritual.
Enseñó que al mantener en secreto nuestras experiencias y prácticas espirituales, protegemos la pureza de nuestro viaje, evitando las trampas del orgullo, la vanidad y la confusión. Según el santo, la vida espiritual debe vivirse con discreción y entrega total a Dios, sin necesidad de validación o reconocimiento externo. Creía que manteniendo esta reserva podríamos cultivar una fe más genuina y una intimidad más profunda con lo divino. El Padre Pío veía el camino espiritual como una conexión directa y personal con Dios, un camino que no debe ser expuesto ni compartido con quienes no tienen el discernimiento necesario para comprenderlo. Al mantener nuestras experiencias en secreto, preservamos la esencia de estos momentos sagrados y permitimos que se desarrollen de forma natural y saludable dentro de nosotros. También advirtió sobre los peligros de compartir prácticas como penitencias y sacrificios personales, ya que esto podría distorsionar el verdadero propósito de estas acciones, transformándolas en formas de autoengrandecimiento. En el mundo actual, donde la exposición personal se ha vuelto cada vez más común, las palabras del Padre Pío resuenan con aún mayor profundidad. Vivimos en tiempos en los que la vida privada se comparte con frecuencia en las redes sociales y en la esfera pública, lo que puede llevarnos a perder de vista lo sagrado de ciertos momentos y experiencias. Su guía nos recuerda que no todo debe ser revelado y que es valioso mantener en secreto ciertos aspectos de nuestra fe, permitiéndoles florecer en el silencio de nuestro corazón. La invitación del Padre Pío a la introspección y la reserva nos enseña a valorar la humildad y a confiar en que Dios ve y conoce nuestros sacrificios y nuestras oraciones, incluso si nadie más lo hace. Guardar estos secretos espirituales es una manera de fortalecer nuestra fe, preservar nuestra humildad y cultivar una relación más sincera y pura con el Creador. La verdadera fe, como nos muestra el Padre Pío, no necesita aplausos ni reconocimiento, sino solo confianza en Dios. Si quieres profundizar aún más tu fe y conocer más sobre las lecciones espirituales que nos dejaron santos como el Padre Pío, no olvides suscribirte al canal. Madre Celestial. Aquí exploramos poderosas enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual y ayudarte a encontrar paz y guía en tu caminar con Dios.